Bueno, le damos un cordial saludo. Bienvenida a cada uno de nuestros oyentes y los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos. Así que, pastor Boris, bienvenido, ¿cómo está? Eh, ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de la radio. Buenas tardes para todos ustedes. Una alegría poder estar todos los lunes en este mismo horario. Muchas gracias. Bueno, Boris, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Iniciamos en nuestro tema de hoy entonces. Sí, señor. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la vida victoriosa en Cristo Jesús. Vamos a empezar orando y luego leyendo el versículo correspondiente. Padre, te damos gracias por esta tarde maravillosa. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Sí? Podamos ver cuáles son las riquezas, Señor, a las cuales tú nos has llamado, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra a ti, Señor, porque tú la mereces, Padre. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Mm. Bueno, estamos listos. Ok, tú me enviaste el link, ¿verdad? Ya. Ok, vale. Muy bien. Bueno, vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ahí vamos a empezar. Dice así la palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, la traducción, lamentablemente aquí no la tradujeron bien, pero si ustedes en su casa tienen tiempo, pueden buscar otras versiones y se van a dar cuenta que las otras versiones ya la tradujeron bien. En la Reina Valera, lastimosamente, la dejaron así. Pero el original tendría que leerse de esta manera. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. O sea, no son dos cosas opuestas, no es una sola cosa, que si andas en el espíritu no hay forma de satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que en realidad el original, en el original está escrito. Entonces, cada cristiano tiene dentro de nosotros dos poderes opuestos, la carne y el espíritu. El Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, ¿sí? Pero la carne quiere que nos agrademos a nosotros mismos. Eh, la carne es todo lo que el hombre tiene en su naturaleza sin Dios. Eso es todo lo que tiene. Y la carne es pecaminosa y no puede agradar a Dios. ¿Sí? Todo el mundo nace con esta naturaleza pecaminosa que la Biblia lo llama la carne. Esta naturaleza pecaminosa es la única naturaleza que los inconversos tienen. Los seres humanos tenemos al nacer. Ya tenemos esta naturaleza pecaminosa. La Biblia lo determina como la carne. La carne es nuestra naturaleza sin Dios. El Espíritu es cuando nacemos de nuevo, algo maravilloso sucede. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, así que el cristiano tiene dentro de sí la carne y el Espíritu. Ahora, hablando de este tema, pues hay mucha controversia a veces, pero es porque sencillamente no alcanzamos a mirar con detenimiento las escrituras.
En Juan capítulo 3, versículo del capítulo 3 para adelante, cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, Nicodemo le hace una pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía esto y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Acaso debo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es. Y ahí en esa parte de la Biblia, Jesús nos está explicando que todos los que hemos entrado a este mundo, hemos entrado por el nacimiento y ese nacimiento es carnal. Por esa razón, tenemos una naturaleza carnal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nacemos sin el Espíritu de Dios. Nacemos solamente de una unión entre un hombre y una mujer, como todos los seres humanos. Y ese nacimiento Jesús mismo lo llama carne, es carnal. Todo lo que es nacido de la carne, carne es, le responde Jesús. Y ahí está la respuesta tan sencilla que a veces nosotros nos rompemos un poco. ¿Cómo es posible que Dios nos haya dado una naturaleza pecaminosa? No, Dios no nos dio, nosotros la abrazamos por consecuencia desde el pecado de Adán. Desde el pecado de Adán, Adán empieza a concebir hijos a su imagen y semejanza. Entonces, él terminó en la carne y sus hijos nacieron en la carne. Entonces, cuando nacemos de nuevo y del agua y del Espíritu, algo maravilloso sucede. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, así que el cristiano tiene dentro de sí la carne y el Espíritu. Entonces, en Gálatas 5 dice que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Eso es lo que dice la palabra en Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas dos se oponen la una a la otra y terminan diciendo para que no hagamos lo que quisiéramos, pues nosotros quisiéramos pecar, pero por esa razón Dios nos da el espíritu para poder andar en el espíritu. Andar en el espíritu sencillamente es andar en obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Espíritu Santo, obediencia a vivir en la luz y alejarse del pecado lo más lejos que se pueda. Hoy vamos a considerar a este enemigo entre nosotros que es la carne, pero quiero que entiendan que la carne ha sido vencida en la cruz, ¿sí? Queremos ver de dónde vino, qué sucede cuando gobierna nuestra vida y ¿cómo es que Dios la venció? ¿Cómo es que Dios vence la carne? ¿Qué es la carne? Ya lo hemos dicho, pero lo vamos a volver a decir. La carne es la naturaleza humana sin Dios. Es lo que somos en nosotros mismos, separados de Dios. En la Biblia Dios dice acerca de la carne que ninguna de ellas es buena. Hay aquí 5 cosas en Romanos capítulo 7, capítulo 8. Ahí hace una descripción de la carne. La carne es muy pecaminosa. No hay arreglo para la carne. Hay una descripción muy magistral en Romanos capítulo 7. La carne no obedecerá a Dios. Dice, no puede ni tampoco quiere. Quisiera, no podría, porque es carne. Y la carne y el espíritu no van juntos, ¿sí? Es una cuestión de naturaleza. Romanos capítulo 7 dice que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces la carne no obedece a Dios aunque quiera. La carne no puede conocer a Dios, porque Dios es espíritu. La carne no puede agradar a Dios, sencillamente ¿por qué? Porque es carne y Dios es espíritu. La carne no puede, la carne ni la sangre van a heredar el reino de los cielos. Y por último, la carne no puede mejorarse. La
carne va a seguir siendo carne hasta el día que muramos. ¿Sí? Cuando muramos, pues sencillamente nuestro cuerpo será comido por 10 años y cuando resucitemos con Cristo para ir a la gloria eterna, entonces los que no han quedado dormidos, resucitaremos en un cuerpo glorioso y los que hayan quedado, pues sus cuerpos serán transformados en el arrebatamiento. En este tiempo hemos estado aprendiendo un poco sobre el enemigo número uno, que es Satanás, y cómo es que Dios lo venció en la cruz. La carne, por así decirlo, es otro enemigo nuestro, pero Jesús lo venció en la cruz también. Jesús venció la carne en la cruz. La carne siempre se manifiesta a través del yo. Yo quiero, yo anhelo, yo deseo, yo, siempre yo. Y siempre desea que las cosas se hagan a nuestro modo. Pero hay otra parte que la carne tiene que ver con las codicias pecaminosas y deseos del cuerpo. Aún después de quitar al yo del trono de nuestro corazón, al hacer a Cristo nuestro Rey, todavía somos tentados por la lujuria, la inmoralidad y los deseos de nuestro cuerpo. ¿De dónde vino la carne? La carne vino de Adán. Dios quiso que Adán fuera gobernado por el Espíritu de Dios, pero Adán le desobedeció. Ya conocemos la historia, ¿no? Cuando hizo esto, murió espiritualmente. Adán fue separado del Espíritu de Dios. Su alma y cuerpo se volvieron pecaminosos. Y una vez que Adán fue separado de la gloria de Dios, Adán comenzó a vivir en sus propias fuerzas, en su propia determinación de determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, y termina haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿no? De ahí viene la carne. En vez de ser gobernado por el Espíritu de Dios, Adán ahora es gobernado por su alma y por sus deseos pecaminosos, a lo cual la Biblia lo llama carne. Por el hecho de que él era el principio de la raza humana, Adán pasó por su naturaleza pecaminosa a toda la raza humana. ¿Qué pasa cuando la carne gobierna? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la carne gobierna, el cuerpo se convierte en una fábrica de hacer pecados. Todos sabemos lo que es una fábrica. Una fábrica es un edificio que se usa para manufacturar ciertos productos, ¿no? En este caso, nosotros somos el edificio y somos una fábrica de hacer pecados. No hay forma de detenerlos. Sin Dios, estamos condenados sencillamente a pecar. Cuando la carne logró el dominio del hombre, hizo de su cuerpo una fábrica de pecados. El mismo Señor Jesús nos dijo lo que esta fábrica produce y él dijo de esta manera. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, la injuria, las soberbias, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mateo 7, 21. De dentro del corazón salen todas estas cosas, el orgullo, el robo, el engaño, el ojo maligno, los homicidios, la insensatez, los malos pensamientos, las injurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, las maldades, los asesinatos, de todo esto. Todo eso sale de dentro del corazón, porque eso es lo que son, digamos, nada más. ¿Cómo trató Dios la carne? Y hemos visto que la carne no es destruida, ¿no? Dada cuando aceptamos a Cristo, la carne es tan pecaminosa como lo era antes de que fuéramos salvos. Nunca se puede cambiar en algo nuevo. Es un error en la cristiandad pensar que la carne se puede mejorar. Para salvarnos completamente, Dios tuvo que cerrar la fábrica de pecado. Él no solo tuvo que perdonar nuestros pecados, sino que también tuvo que tratar con la carne. ¿Sí? Eso es lo que Dios hizo.
en la cruz. Ah, Él nos crucificó juntamente con Cristo, porque cuando Jesús murió, nosotros morimos al pecado. Pero cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Cristo para ya no vivir para nosotros, sino para Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu sencillamente es creer que yo soy una nueva creación y Dios me ha dado su Espíritu para que yo pueda caminar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, por la verdad y ya no satisfacer los deseos de mi carne. Él nos crucificó con Cristo Jesús. Nos puso la muerte de Cristo entre nosotros y la carne. ¿Para qué? Para que ya no fuéramos gobernados de la carne. Romanos 6:6 nos dice que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que la carne fuera hecha ineficaz. ¿Cómo es esto? Sencillamente es creer. La Biblia dice que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Lo único que yo debo hacer es creer. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios lo dice. Dios lo dice en Romanos 6:6. Y en Romanos 6:11 dice que debo considerarme muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Dios ha condenado el pecado en la carne. La carne todavía está con nosotros, pero no tiene derecho ya ahora de ejercer dominio sobre nosotros. Ya no puede. Su poder sobre nosotros está quebrado. Podemos pecar, pero no es necesario que pequemos. Podemos decir no a la carne. Ahora, en Cristo Jesús, podemos decir no a la carne. ¿Por qué? Porque ahora podemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que pues, hermanos, deudores no somos a la carne para que vivamos conforme a la carne. Dice Romanos capítulo 8, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dios nos dio un nuevo poder. Dios no solamente condenó la carne en la cruz, sino que hizo otra cosa, nos dio un nuevo poder. Ese nuevo poder es el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Él envió al Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Entonces, por esa razón es que Pablo podía decir, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una energía, más. El Espíritu Santo es una persona. Él no solamente es una mera influencia para el bien, Él es una persona. Nunca debemos referirnos al Espíritu Santo como algo, como una energía. No, el Espíritu Santo es una persona. Y Él es Dios. Necesitamos tener presente en todo tiempo esta gran verdad. El Espíritu de Dios dentro de mí es una persona. Dios vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el don de Dios para nuestras vidas, para poder vencer al pecado. La palabra de Dios dice, hacer pues morir las obras de la carne por el Espíritu. Todo creyente en el Señor Jesucristo tiene el Espíritu Santo morando en él. Y una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, nunca nos dejará. Aleluya. El Señor Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. La obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es de dos aspectos. Uno, lucha contra la carne. Y el otro, produce la vida de Cristo en nosotros. O sea, manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Consideremos esta obra doble del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lucha en contra de la carne. El poder de la carne dentro de nosotros es muy fuerte, ¿no? Es demasiado fuerte para nosotros. Sin Dios. Él domina nuestra voluntad. Hacemos cosas que en realidad no deseamos hacer. Aún el apóstol Pablo no pudo vencer la carne en sus propias fuerzas. Él dijo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, reconozco que hay una ley dentro de mí, dice, que me lleva cautivo al pecado. ¿Sí?
Pablo mismo lo dice en Romanos capítulo 7, que inspiro a que leas ese capítulo, es una bendición. Pero Dios pues no nos ha dejado intentar vencer la carne en nuestras propias fuerzas. Él no está esperando que tú venzas a la carne en tus propias fuerzas. Para eso Dios te dio el poder del Espíritu Santo. Él nos ha dado un nuevo poder, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha entrado en una batalla contra la carne a nuestro favor, para que no hagamos lo que quisiera. Entonces, ¿qué es andar en el Espíritu por consecuencia de todo lo que estamos hablando? Es sencillamente someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Decir, Señor, ya no quiero vivir más para mí. La palabra de Dios nos insta en Romanos a presentarnos delante de Dios, a consagrarnos delante de Dios como vivos entre los muertos. Entonces quiero inspirarles a considerar esta verdad, que sin muerte no puede haber resurrección. Y la palabra de Dios nos muestra que nosotros hemos sido muertos en pecado, pero vivos para Dios en Cristo. El Espíritu Santo, eso quiere decir que Él pues aborrece, rechaza el pecado, está contra todo pecado en nuestra vida. La carne quiere que pequemos, pero el Espíritu Santo está en contra de todo pecado. La Biblia dice porque la carne codicia, lucha contra el Espíritu y el Espíritu pecado. Y obviamente, si andamos en el Espíritu, no hay forma de satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuál es el más poderoso? Siempre va a ser el más poderoso el Espíritu. Ahora, hay una verdad y es, ¿a quién le damos de comer? La palabra de Dios nos muestra que debemos desear la leche espiritual como niños, recién nacidos, desear la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, necesitamos alimentar el espíritu para que el espíritu siempre esté fuerte. Y alimentamos como a través de la oración, a través del estudio y la lectura de la palabra. La carne no debe gobernar, en cambio hay que darle muerte. Estamos de acuerdo con Dios en esto, ¿verdad? O sea, no podemos darle lugar a la carne, no podemos darle de comer a la carne. O sea, elegimos ser librados de esa obra de la carne. Entonces, contando con nuestra muerte con Cristo, pidamos al Espíritu Santo que Él dé muerte a los malos deseos y hechos de la carne. Y confiemos en que Él lo hará. La Biblia dice, si por el Espíritu mortificáis, hacéis morir la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Eso está en Romanos 8:3. Entonces, nosotros en esta tarde, yo anhelo que puedas entender y humillarte delante de Dios y someter tu voluntad a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo nos gobierne y de esta manera la carne ya no tenga más poder sobre nosotros. El Espíritu Santo no solamente lucha, ¿no?, contra la carne, sino hace algo más. Produce, manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Dice que Dios, Jesús dijo, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo cuando venga, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan 16, el Espíritu Santo manifiesta la vida de Cristo en nosotros. Pureza, mansedumbre, santidad, amor, gozo, paz, templanza. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo es sencillamente, amados, la vida de Cristo en nosotros. La Biblia nos dice cómo se manifiesta esta vida. Está en Gálatas 5:22-23. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay. Entonces tenemos dos caminos como cristianos. ¿Sí? Hay dos poderes dentro de nosotros, por lo tanto, siempre habrá dos caminos entre nosotros. Podemos andar en la carne o andar en el espíritu. Si andamos en el espíritu, no hay forma de satisfacer el deseo de la carne. Andar en la carne quiere decir estar bajo el dominio de la carne.
Andar en el Espíritu quiere decir estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Pues ya hemos visto qué es lo que pasa en ambos casos, ¿no? Así que el que esté firme, mire que no caiga, dice en 1 Corintios 12. ¿Cómo podemos vencer la carne? Para evitar satisfacer los deseos de la carne, debemos andar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos estar bajo el dominio del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne. Gálatas 5:16, en este versículo apartamos. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Para andar en el Espíritu son necesarias tres cosas. Tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Tenemos que ceder al Espíritu. Tenemos que confiar en el Espíritu. ¿Sí? Representemos estas tres cosas. Nuestra mente, diariamente, ¿sí? ¿Qué cosas ocupan tu mente todos los días? ¿Cuáles son las cosas en que gastas tu tiempo? Tienes que procurar saber el origen. ¿Son del Espíritu o son de la carne? Para andar en el Espíritu tenemos que ceder al Espíritu Santo. La palabra ceder quiere decir rendir. Eso quiere decir, todos los días de nuestra vida debemos hacer eso, debemos confiar. Para andar en el Espíritu debemos confiar en el Espíritu. ¿Cómo voy a saber? Pues leyendo las palabras, teniendo una comunión diaria con Dios a través del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. A medida que ando en el Espíritu Santo manifiesta la vida de Cristo en mí y su vida vence la carne. Aleluya. Voy a leer Colosenses capítulo 3 en una versión, en la paráfrasis, dice así, paráfrasis. Dice, si ustedes resucitaron cuando Cristo resucitó, fijen la mirada en las grandes riquezas y el indescriptible gozo que tendrán en el cielo, donde Él ocupa, junto a Dios, el sitio más excelso de honor y poder. Dejen que el cielo sature sus pensamientos y no pierdan el tiempo en las cosas de este mundo. Después de todo, ustedes están muertos y a los muertos no les importa este mundo. Su verdadera vida está en el cielo con Cristo y Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, regrese, resplandecerán con Él y participarán de su gloria. Fuera pues el pecado y las cosas terrenales. Mueran los deseos malos que se anidan en sus vidas. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas y los deseos vergonzosos y no vivan para las riquezas, pues eso es idolatría, por lo cual viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. Muy bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Para mí ha sido una alegría, un gozo de parte de Dios. Es un honor poder estar con esta radio y compartir con ustedes. El tiempo ya se me agotó, entonces hasta la próxima semana. Un gran abrazo. Dios salve nuestro país. No dejemos de orar por nuestro país. Muchas gracias. Muchas bendiciones.